En este video vamos a profundizar un poquito más con el estudio de las fuentes conmutadas. Vamos a ver cada uno de los bloques. Habíamos tenido un primer video donde tratamos solamente con bloques, un sistema más bien de esquemas. Pero bueno, vamos a empezar a tocar cada uno de esos esquemas de manera, vamos a ir profundizando para ver qué hay adentro de cada uno de esos bloques, cómo funcionan y cómo interactúan entre sí. Vamos a comenzar haciendo un resumen de lo visto anteriormente y bueno, vamos a repasar algunas definiciones, algunos fundamentos de cómo funcionan las fuentes conmutadas. Bueno, nosotros habíamos comenzado con este pequeño esquema, muy esquemático, si bien muy representativo también de cómo funciona una fuente conmutada. Entonces habíamos dicho que un regulador conmutado se clasifica dentro de los convertidores continua-continua, ¿sí? O sea, vienen de una tensión continua y la convierten en otra tensión continua, ¿sí? Más grande o más pequeña. Pero bueno, también tenemos que decir que los reguladores conmutados también nos permiten regular la tensión de salida, ¿sí? A través del PWM, que ya vamos a ver qué es la modulación de anchos de pulso, ¿sí? ¿Qué hacíamos con el PWM? Modificamos el ciclo de trabajo a través de un generador de onda cuadrada, el cual podemos modificar el ancho del pulso, ¿sí? Como está acá abajo, a la derecha. Eso es lo que me iba a permitir obtener mayor o menor salida, dependiendo, bueno, de lo que yo necesite. Vamos a repasar básicamente cómo se comportaba cada uno de los estados. Cuando el transistor de switching o de conmutación se encuentra en estado on, o sea que va a haber una conducción ahí entre colector y emisor. ¿Sí? Veamos la circulación de la corriente, marcado ahí con un color verde. ¿Sí? Primero va a pasar por la bobina, esa bobina va a generar un campo magnético, ¿sí? Se va a cargar en ese instante en el que, ese pequeño instante en el que el transistor está en modo on. Recuerden que esto está trabajando a muy alta frecuencia, orden de los kilohertz. Esto se está encendiendo y apagando permanentemente, pero bueno, en el momento que está on, la bobina se carga, pasa corriente a través de la carga, se carga también el capacitor. Inmediatamente después el transistor está en off y lo que había, el campo que se había cargado en la bobina se va a descargar, y la bobina el campo magnético va a colapsar y se va a producir esa circulación de corriente, ¿sí? Va a ser en el mismo sentido, ¿sí?, que el anterior, pero bueno, veamos que ahora interactúa el diodo que tenemos ahí en paralelo con la carga. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que ya sea que el transistor esté on u off, va a haber corriente sobre la carga. Esto era lo que me permitía que haya, en el momento que el transistor está off, no hay consumo de corriente, baja importante cantidad de corriente. Bueno, vamos a empezar a abrir un poquito el esquema. Hablamos que tenemos el conmutador electrónico, que es el transistor que vamos a usar de paso, que puede ser un bipolar, un JFET. Recuerden que los JFET o los MOSFET tienen mejores características de conmutación, pueden trabajar a altas velocidades. Después tenemos la bobina, después acá vamos a tener una muestra de la señal de salida que la vamos a comparar con una tensión de referencia, y eso vamos a actuar sobre el PWM, que era la modulación de ancho de pulso. O sea, cuando se detecta que baja la tensión de este lado, ¿sí?, acá lo que vamos a lograr es que aumente el valor eficaz o el ciclo de trabajo de la señal PWM. Eso va a impactar sobre el conmutador electrónico y va a estabilizar la tensión, ¿sí? Supone que tenemos un valor de tensión de referencia, que bueno, es lo que yo definitivamente quiero obtener.
Entonces, este es un circuito realimentado, ¿sí? Bueno, el transistor de paso es importante, el primer elemento que encontramos ahí, ¿sí? Habíamos visto en el video anterior los reguladores serie, que teníamos un transistor en serie con la carga, ¿sí? La disipación era igual a la tensión diferencial de entrada y salida, habíamos dicho, ¿sí? Entonces, si la tensión diferencial de entrada y salida es igual a la tensión de salida, rendimientos del 50%. Por lo cual, si tengo 10 volts en la entrada de un 7805, que es un regulador integrado, ¿sí? La tensión de la carga será de 5, significa que hay 5 volts que no van a llegar a la carga y rendimiento entonces va a ser de alrededor del 50%, muy bajo, va a haber una pérdida, va a haber un calentamiento. Por eso estos reguladores integrados, por lo general, trabajan con disipadores y son muy populares. Estos se utilizan muchísimo para regular, pero bueno, son sistemas en serie, son reguladores serie que, si bien cumplen su utilidad en regular, son reguladores fijos, pero bueno, tienen una pérdida de potencia bastante alta, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es la conmutación en el transistor de paso, ¿sí? Bueno, la mejor solución a este problema de bajo rendimiento con los sistemas anteriores es utilizar un regulador conmutado, ¿sí? Entonces, con este tipo de regulador, el transistor de paso conmuta entre los estados de corte y saturación alternativamente, y entonces cuando el transistor está cortado, la disipación de potencia es prácticamente cero. Cuando está saturado, la disipación de potencia sigue siendo baja, ¿sí? Pero no es un problema realmente. Bueno, habíamos dicho que los conmutadores, estos reguladores conmutados, tienen una alta eficiencia, de 75 al 95%, por eso se usan tanto, ¿sí? Bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de topologías? La topología es un término que se usa, bueno, para denominar distintas técnicas de diseño de circuitos. Vamos a hablar de varias topologías. Por ejemplo, tenemos la primera, la reductora, ¿sí? Que si ingresamos con una alimentación de continua a 10 volts, a través del PWM lo vamos a ir regulando hacia abajo. Si queremos utilizar una topología intensificadora, bueno, la reductora habíamos dicho que se llamaba down, ¿sí? Step down, y la intensificadora step up. Y también tenemos la doble, que es reductora intensificadora, o sea, step down and up. Estos son los tres tipos de conversión básicos, lo que está recuadrado acá. Son los que vamos a ir viendo de a poquito. Después tenemos otras topologías como flyback, la semidirecta, push-pull, medio puente y puente completo. Bueno, esos vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Bueno, hoy nos vamos a concentrar en la primera, que es la reductora. Bueno, acá tiene algunas explicaciones de por qué algunas topologías tienen aplicaciones muy específicas, ¿sí? Cuando necesito trabajar con mucha potencia, por ejemplo, el flyback. Bueno, acá volvemos al nombre original que habíamos puesto en el primer video. Dice el regulador reductor o step down, ¿sí? En esta figura que tenemos acá, tenemos de vuelta la esquemita, es la topología más básica de los reguladores, ¿sí? Vamos a utilizar acá donde hay un interruptor, si este es es un transistor, va a ser un FET, MOSFET o un bipolar de potencia, que se va a abrir y se va a cerrar en función del ancho del pulso que tenemos acá abajo, terminado por esta tensión de referencia. Entonces, esta es la parte que habíamos hablado que se llama flywheel, que es el sistema que cuando esto está cerrado se carga, ¿sí? Se carga el campo magnético y se carga el capacitor. Tengo tensión en la carga. Acá fíjense que en el extremo de R2 va a tomar una referencia de tensión acá entre R2 y R1, que va a ser la tensión, va a ser lo que voy a tener una referencia de lo que está saliendo contra, y este es un comparador que tenemos acá, ¿sí? Este comparador lo que va a hacer es comparar la tensión de referencia que yo quiero tener fija en la salida con lo que está saliendo realmente. Entonces,
Cuando la tensión de referencia no es igual a la tensión que está saliendo, este sistema se ocupa de acomodarlo para volver a tener el valor que yo quiero, ¿sí? Es un sistema realimentado, se acomoda solo. Entonces, si la tensión es más alta de lo normal, de lo que espera, lo que va a hacer es acortar, achicar el ciclo de trabajo del PWM, y entonces acá va a haber una variación en el conmutador, ¿sí? Va a haber entonces, acá lo que va a pasar es que el ciclo de trabajo se va a reducir, con lo cual va a bajar de vuelta la tensión hasta que se acomode. Si acá en la entrada, bueno, si baja la tensión, lo que va a hacer, como detecta que es baja respecto a la referencia, va a aumentar el ciclo de trabajo y esto se va a cerrar más rápido y va a acomodar la tensión, ¿sí? Es muy sencillo la forma de cómo trabaja, ¿sí? Bueno, acá explica cómo se convierte esa energía, ¿sí? ¿Sí? Cómo la energía que produce el campo magnético de la bobina que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho, esto es lo que yo ya expliqué, la corriente circula por la bobina, también el condensador y suministra corriente a la carga. Bueno, acá están todos los pasos que yo ya les expliqué, pueden ver de vuelta, corroborarlo, ¿sí? Bueno, acá lo que explica es que la tensión de salida, esto es muy importante, depende es el ciclo de trabajo. Cuanto más alto es el ciclo útil de la señal PWM, mayor será la tensión de salida. Fíjense que es un coeficiente que cuanto más grande es, más se va a acercar la VIN a la VOUT, o la VOUT a la VIN, ¿sí? Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, mayor será la tensión continua de salida. Recuerden que en un reductor nunca va a superar la tensión de entrada. Bueno, acá también tenemos este divisor de tensión, es la tensión de referencia. Por este divisor de tensión me va a dar la tensión de salida. Bueno, acá tenemos un bloque completo, ya un poquito más abierto, con los tipos de señales que puedo esperar en una fuente de alimentación conmutada. Bueno, vamos a empezar por acá. Está la entrada, tenemos el transistor de conmutación, acá tenemos la señal PWM, acá tenemos el circuito flywheel, que es el que carga la bobina cuando está el transistor en on, o descarga cuando está en off, ¿sí? Acá tenemos, bueno, Vout está a la carga, acá estoy monitoreando la salida a través de este divisor de tensión, comparando contra una tensión de referencia. Bueno, en la parte de abajo del bloque que tenemos, por ejemplo, este es el punto D. Fíjense que acá tenemos una tabla de detección de averías. Lo que deberíamos encontrar en el punto D es en la imagen J, ¿sí? La imagen J es esto. Esta es la señal que tendría que haber en la entrada. Vemos claramente que es una señal, podría ser PWM. Entonces, por ejemplo, a ver, en F, ¿sí? La tensión F es la señal H, esta que está acá abajo, 6,75 positivo, la salida, ¿sí? 6,75, por ejemplo, la tensión C, es esta, el gráfico M. Acá tenemos como resultado de la salida del integrador. Recuerden que un integrador lo que hace es convierte una onda cuadrada en una triangular, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un generador de onda cuadrada. Bueno, acá tenemos los distintos puntos y las señales que podríamos esperar en cada una de estos puntos que están marcados, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver. Este sería ya un circuito un poquito más real, ya dentro de un simulador. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es vamos a simular esta partecita de acá. Pero bueno, este ya es el circuito. Y acá tenemos el generador de onda. Bueno, este es el primer comparador. Acá tenemos la tensión de referencia. Acá tenemos la muestra de la señal de salida. Y acá está la B0, es la señal de salida. Tomo una pequeña muestra, la inyecto en el detector de error, ¿sí? O el comparador de error. Cuando acá es diferente la tensión de referencia con la de salida, bueno, ¿qué va a hacer? Va a generar una corriente de error, ¿sí? Esto va a generar
Bueno, una tensión que se va a comparar con esta onda diente de sierra triangular y va a ajustar, va a movilizar, el PWM lo va a hacer que tenga un ciclo útil más o menos dependiendo de que tenga, si tiene que aumentar o si tiene que disminuir la tensión, ¿sí? Todo este bloque de reglamentación es para detectar el error y corregirlo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la simulación, que vamos a ver directo en el simulador del primer bloquecito. Entonces tenemos la tensión de la fuente continua de entrada. Y acá lo que tenemos, la idea de hoy era simplemente mostrar cómo configurar la fuente para generar una señal PWM. Así que acá lo que tenemos está acá, en esta fuente vamos a poner en pulso, ¿sí? Que se configura acá. Bueno, esta es la tensión inicial que va a ser 0, tensión inicial 0, la máxima son 12, el tiempo de delay no lo vamos a tocar, el tiempo de subida y de bajada lo vamos a hacer muy pequeño porque nosotros no queremos que se tarde mucho en subir y en bajar. Estos dos son fundamentales para ajustar el PWM. Fíjense que nosotros acá lo que configuramos es una frecuencia de 20 kHz. Entonces tengo que calcular el ciclo, si esos 20 kHz. 1 dividido 20.000. Mi ciclo es de 50 microsegundos, ¿sí? 50 microsegundos. Por eso puse periodo 50 microsegundos. De esos 50 microsegundos, ¿cuánto quiero que la señal esté en on? 10 microsegundos. Por lo cual, lo que tenemos acá es un ciclo útil del 20%, ¿sí? Entonces acá, ciclo útil del 20%, como está, sale acá. Bueno, si yo quiero un ciclo útil del 50%, voy a cambiar acá a 25, ¿sí? Entonces ahora son cuadraditos, son cuadrados, ¿sí? 50 apagados, 50 prendidos, 50 apagados, 50 prendidos. Recuerden que de cómo se hace ciclo útil, siempre tenerlo presente, va a ser lo que va a salir del otro lado. Yo acá tengo la Vout, ¿sí? Estoy comparando la VIN es verde y la Vout es mi salida. Yo todavía no le ingresé a esta parte del circuito que va a trabajar directamente con la carga, y de acá voy a tomar la muestra para alimentar al circuito que va a tratar de corregir las diferencias, ¿sí? Entonces acá tenemos 50% el ciclo, lo puedo cambiar a un 80%, no, 80% vamos a poner a 40. Ahí estamos. Ahí está, entonces está más tiempo on que off. Entonces, cuanto más tiempo está en on, más señal obtengo en la salida en definitiva de acá, más adelante, ¿sí? Entonces, este es el principio de conmutación. Cuanto mayor sea el estado en on, mayor va a ser la tensión de salida. Bueno, vamos a seguir ampliando estos conceptos y vamos a seguir trabajando con las fuentes conmutadas. Muchas gracias.